pasada nos quedamos en el versículo 5 y hoy vamos a continuar a partir del versículo 6. Estuvimos viendo el encuentro de Pablo, Silas y Timoteo, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver otro personaje más también que se añade a estos tres siervos del Señor, a ese viaje misionero. Y vamos a continuar viendo en el transcurso de estos versículos la obra maravillosa, ¿verdad?, del Espíritu Santo, guiando y perfeccionando a estos hermanos. Vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el versículo 10 y así podemos entrar ya en este estudio. Dice el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. En estos versos nosotros encontramos aquí esta gran enseñanza de la palabra. Y vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos, ¿verdad?, la semana pasada. Nosotros concluimos afirmando que las iglesias crecían cada día, y esto lo hemos visto en el versículo 5, y hemos aprendido que las iglesias y los creyentes eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hasta ahora, Pablo había ministrado exclusivamente en Jerusalén y Asia Menor. Aparentemente, él y Silas tenían planeado seguir haciéndolo, seguir visitando, ¿verdad?, esta región en la que ya ellos habían estado. Pero, ¿cuáles son los planes del dueño de la iglesia? ¿Cuáles son los planes? Pues hemos visto en estos versos que hemos leído hasta el versículo 10 que dos intentos fallidos, ¿verdad? Dos intentos fallidos, ¿no? Verso 6, Frigia, encontramos en el versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Frigia, ellos van al oeste para predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se los impidió, ¿verdad? Ahí vemos en el mapa donde estaban, ¿verdad? En Frigia, en esas regiones donde ya ellos habían estado otras veces. ¿Cómo
se lo impidió? ¿De qué manera el Espíritu Santo? Bueno, en capítulos atrás nosotros hemos visto que el Espíritu Santo le guiaba, ¿verdad? Le hablaba a través de alguien o ellos mismos escuchaban el Espíritu Santo diciendo, dándole orden, ¿verdad? De lo que ellos debían de hacer. Pero en estos versos nosotros no encontramos absolutamente nada. No encontramos algo específico que el Espíritu Santo le haya dicho. Entonces, ¿cómo sabían ellos qué hacer? ¿Cómo eran dirigidos? Bueno, aquí Lucas no nos dice absolutamente nada. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se dieron ellos cuenta que el Espíritu Santo no le iba a permitir o le estaba prohibiendo predicar en ese lugar? Dice un comentarista bíblico, a Pablo se le pudo haber prohibido ir porque los soldados romanos no se lo permitieron o porque el camino estaba intransitable o porque el clima se había vuelto malo. Cualquier número de cosas podría explicar su cambio de planes. O puede que por la salud, y por eso vino Lucas con él. Bueno, Lucas es médico, ¿cierto? Podríamos decir, bueno, pues igual este comentarista tiene razón. Bueno, pero sabemos que es una opinión personal de este comentarista, ¿cierto? No es que la Biblia está diciendo que fue así. Pudo haber pasado cualquier cosa para que ellos entendieran que el Espíritu Santo no le estaba permitiendo ir. Pudo ser cualquiera de estas cosas, o pudo ser otra cosa. Pudo ser el corazón, ¿no? Un sentir que yo tuviera. Versículo 7. ¿Qué dice versículo 7? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez, versículo 6. No le permite hablar en Frigia, y ahora ¿a dónde? En Misia, ¿verdad? Ahora encontramos aquí, ve dónde está ese globito rojo, ¿cierto? Ese globito rojo es donde ellos estaban la primera vez. Aquí el Espíritu no le permite. Se van a Misia, ven la línea amarilla, la franja amarilla, se van a Misia y allí tampoco le permiten. ¿Ven hacia dónde se van acercando? A la costa, ¿cierto? Hacia el mar. ¿Lo ven a dónde van? Hacia el mar. Van tomando esa dirección. Al final de esa frontera ¿de quién? De Asia Menor. Ahí están en esos límites, ¿cierto? Bueno, pues vamos a ver. Van caminando, van buscando dirección de Dios, no encuentran esa dirección de Dios. Versículo 8. Vamos a ver qué dice versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron ¿a dónde? A Troas. Descendieron a Troas, pasando a Misia. Bueno, más abajo de Misia, miran la flecha roja, ahí abajito, ahí en la playa, a la orilla del mar, ahí está Troas. Hasta ahí llegaron ellos, buscando esa dirección de Dios. Yo esta mañana bromeaba con mi esposa y yo le decía que andaban buscando señal. ¿No? Cuando tú te quedas sin cobertura en el móvil, tú empiezas a buscar
A ver dónde pilla, ¿no? Algo de cobertura, ¿no? Era una broma. Ellos estaban buscando dirección de Dios. Pero dice Pablo y Bernabé, sin detenerse, siguieron a Misia e intentaron avanzar hacia el este para predicar allí el Evangelio. Pero nuevamente fueron detenidos por el Espíritu de Dios. Fue así que siguieron camino a Troas, donde recibieron en la noche, por medio de una visión, la indicación de ir ¿a dónde? A Macedonia. Y hablábamos, Ada y yo, si hubiera sido en estos tiempos de ahora, que hubiera sucedido eso, ¿qué tantas preguntas nosotros hubiéramos hecho? 4 personas. Imagínate que sacamos 4 personas de aquí a evangelizar por España. Y que yo empiezo a decirle que yo no siento dirección del Espíritu Santo para predicar en esta ciudad. Vámonos a otra ciudad. Llegamos a otra ciudad y luego otra vez le digo, yo no siento dirección del Espíritu Santo aquí. ¿Qué empezarían a decirme los demás? ¿Qué usted piensa? ¿Qué le estará de una vez en la mente? Oye, pero aquí ¿qué está pasando? Empezaríamos a reprender, ¿verdad? Empezaríamos a decir, eso es Satanás. Los demonios nos quieren confundir. ¿Qué empezaríamos nosotros, no? A decir. O empezaríamos a discutir. Oye, pero yo no veo por qué no podemos predicar aquí. Aquí hay muchas personas. ¿Por qué no podemos predicar? ¿No? Claro, después de tanto caminar, oye, yo estoy cansado. O vámonos para casa. ¿No? ¿Qué empezaríamos a hacer? ¿A discutir o empezaríamos a buscar algunas opciones? ¿No? Pero los versos nos dicen a nosotros que ellos seguían juntos buscando ¿qué? Buscando dirección de Dios. Lo que vemos es que Pablo está anhelante de volver ¿a dónde? A Asia Menor. Ese es su deseo. Ellos salieron de Antioquía con un propósito. ¿Cuál era el propósito de ellos? Cuando él se dividió de el otro compañero de él que se llamaba Bernabé. ¿Cuál era el propósito? Ir a visitar a los hermanos que ya ellos habían ido y que habían dejado iglesia allí plantada. Querían volver a confortarlo, a visitarlo nuevamente. Pero ve donde el Espíritu Santo le está llevándoles a ellos a otro extremo, a otro lado. No en la voluntad de ellos, no en el propósito de ellos, sino en ¿qué? En el propósito de Dios. Pablo tiene en su mente Asia Menor para ver a los nuevos cristianos y plantar más iglesias, pero habiendo sido prohibido por el Espíritu de que ellos predicaran en Asia, según versículo 6, Pablo fue al norte a través de las regiones de Frigia y Galacia, y cuando llegó frente a Misia, quiso ir ¿a dónde? Quiso ir a Bitinia, según versículo 7. Y otra vez el Espíritu le interfirió en su camino. ¿De qué manera? No lo sabemos. No lo explica. Pero sí sabemos que él no estaba siendo guiado por una emoción. Eso sí sabemos, porque si hubiera sido guiado por una emoción, hubieran fracasado en el camino.
Estamos hablando de personas que saben distinguir de una emoción y que saben distinguir cuando el Espíritu Santo está obrando, cuando el Espíritu Santo le está guiando. Y eso significa que hay que ser sensible, hay que tener el oído bien afinado para saber cuándo el Espíritu Santo está obrando. Yo me gustaría ser como esos hombres de la antigüedad que tenían ese oído tan afinado para saber. ¿Recuerdan aquel profeta que estaba en la cueva? Cuando Dios le dijo que saliera fuera de la cueva. Y él se para en la cueva. ¿Quién fue ese profeta? Elías. Está en la cueva. Y Dios le dice que salga fuera. Pero cuando él sale fuera, ¿qué escuchó? Un viento fuerte, un viento recio que rompía los árboles. Y él se quedó ahí tranquilo. Él dijo, ese no es Dios. Si hubiera sido yo, en este tiempo ahora que nosotros estamos viviendo, necesitamos escuchar mucho ruido para poder sentir que es el Espíritu Santo. ¿O no es así? Claro que sí. Si no escuchamos esas emociones, no está el Espíritu Santo de Dios. Escucha qué oído afinado tenía ese profeta. Sabía que en ese viento no estaba Dios, que Dios no actuaba así. Y luego escucha un terremoto. Y luego dice, este terremoto no es de Dios. No es de Dios. Se quedó ahí tranquilo. Luego, un fuego que estaba quemando todo ahí fuera. Así. Y si soy yo digo, este es el Espíritu Santo de Dios, voy a salir para que me queme, para que consuma toda mi impureza. ¿Qué dijo el profeta? No. Aquí tampoco está Dios. Luego viene un silbo, un viento apacible que acariciaba la piel del profeta. Y él dijo, aquí está Dios. Este sí es Dios. Y luego salió de la cueva para escuchar la voz de Dios. ¡Qué oído fino para escuchar! ¿Qué oído tenían los apóstoles para escuchar la voz del Espíritu Santo que le estaba guiando a donde Dios quería que ellos fueran? No era Asia Menor que Dios quería que ellos predicaran. Ya allí estaba sembrada la palabra, ya allí había iglesia. Dios quería más. Dios quería moverlo a otro lugar. Hay muchos que dicen, Dios lo quería llevar a otra dimensión. Lo quería llevar más allá, a un lugar donde no habían cristianos, donde no habían iglesia. La enseñanza que nosotros encontramos aquí es que no debemos quedarnos parados ante la espera por la voluntad de Dios. Se quedan sentados en lugar de moverse. Sí, eso somos nosotros. Nos quedamos ahí a esperar dirección de Dios sentados. Ellos no, ellos están siguiendo una ruta. Acercándose a la voluntad de Dios. No debemos inquietarnos. Ellos permanecían unidos, tranquilos. No debemos retroceder o dejar lo que el Señor nos ha dado. No. Tenemos que seguir adelante cumpliendo lo que Dios ha puesto en nuestra mano. El misterio del Espíritu Santo en Pablo, hermano, era grande. Dios lo había escogido con un propósito y él lo tenía clarísimo. En el primer viaje misionero leemos
cómo el Espíritu Santo envió a Pablo y a Bernabé en Hechos capítulo 13, versículo 2, ahora les quiere llevar a otro lugar. No un lugar ahí, en ese terreno, en ese continente. Le quiere hacer pasar el mar a otro continente. ¿A qué continente? Están en el continente asiático, ¿cierto? Allí es que ellos están. Y Dios quiere que ellos pasen al otro lado del mar, al continente europeo, a Europa, a donde nosotros estamos. Al continente que nosotros estamos. Ahí quería que los apóstoles fueran a predicar. ¿Cómo ser guiados por el Espíritu? ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu? Él nos guía por medio de la Sagrada Escritura, nos guía a través de circunstancias donde vemos la mano divina guiándonos. Nos guía por medio de sentir del espíritu humano. Nosotros podemos sentir claramente cuando Dios nos está guiando a hacer una misión. Nosotros lo sentimos. Puede ser a través de un sueño, de una visión, de un sentir que esté aquí, o puede ser que el Espíritu Santo nos hable. Sí, todo esto es bíblico, hermanos. Todo esto nosotros lo hemos leído en la Biblia. El Espíritu Santo tiene autoridad sobre nosotros para guiarnos. Si tenemos el oído afinado y si somos sensibles al Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos ir en esa armonía con Dios. Fíjate, ¿sabe lo que es estar en armonía con Dios? Un instrumento musical necesita precisión, necesita tiempo, un compás de ambas manos, y necesita tener una precisión, un control. Si yo no piso bien con esta mano las cuerdas de la guitarra, por más que yo intente buscarle sonido con esta mano, no lo voy a encontrar. Porque las cuerdas de la guitarra tienen que tener una precisión, tienen que tener una presión sobre ella. No pueden estar flojas, tienen que estar bien apretadas. Todo el que toca guitarra tiene aquí callo, aquí, una zanjita. Me puede hacer así y aquí está duro. Tienen callo. ¿Por qué? Porque las cuerdas de la guitarra al presionarla vibran y aquí molesta bastante hasta que te hace callo. Cuando te hace callo ya no te molesta en la mano. Y esta mano tiene que ir también no tan fuerte. Si le hace bruscamente con esta mano, tú no vas a tener sonido por más que apriete con esta. Las dos manos tienen que tener una armonía para que esas cuerdas puedan sonar. Por eso, cuando una persona está aprendiendo a tocarla, no se escucha bien. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque todavía las manos no están disciplinadas. Las manos necesitan disciplina. El cristiano necesita ser disciplinado. Necesitamos disciplina. ¿Y quién es que nos disciplina a nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es que nos capacita, nos reprende, nos corrige, nos enseña.
todas las cosas. Y nosotros tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo. Y cuando nosotros aprendemos eso, entonces somos sensibles al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a Él, al Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Lo que la Biblia aprueba también lo aprueba Dios. Lo que la Biblia desaprueba, lo prohíbe también Dios. Hay que mantenernos cerca de la Biblia si es que queremos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? La palabra de Dios nos enseña a nosotros cuál es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos obedecerla. Las circunstancias de la vida en que nosotros estamos pasando, no importa cuál sea la circunstancia, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía por medio de sucesos cotidianos que involucran su soberanía, donde nuestras circunstancias son usadas para sus planes o dirigirnos a ellos, a esos planes de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar. Bueno, ¿cómo así? Bueno, por medio de un sentir. Muchas veces escuchamos personas decir, es que tuve un sentir. ¿Cierto? Tuviste un sentir y tú te dejaste guiar por ese sentir. Y eso te ha llevado a ti a bendecir a otras personas. Eso te ha llevado a ti a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo a veces nos guía a través de un sentir que pone en la mente, pero este punto se puede malinterpretar también. Entonces, el creyente debe estar seguro que los pensamientos que tiene son influencia del Espíritu Santo y no deseos personales, miedos, conveniencia, confusión, malas decisiones o sus consecuencias u otra influencia humana, opiniones, familia o amigos. O debe estar seguro que no sea influencia demoníaca. Por eso oído afinado para poder saber distinguir cuando el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Bueno, yo tengo que saber que el Espíritu Santo nunca me va a decir que abandone a mi familia, ¿verdad que no? ¿Verdad que el Espíritu Santo nunca lo va a hacer? ¿No? Ahora, si yo tengo un sentir de que yo debo de abandonar a mi familia, ¿por qué circunstancias? Ese pensamiento, ese sentir no es del Espíritu Santo. Si yo estoy pasando por un mal momento y yo voy a un consejero y me dice que tengo que abandonar a la familia porque no me está haciendo bien, yo tengo que saber que ese consejero no es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nunca me va a decir que haga lo contrario a lo que dice la Biblia. A lo que Dios estableció. Dios constituyó ¿qué? La familia. Y Él no la va a destruir. Entonces yo tengo que saber, ¿sabe? Tener el oído afinado para yo saber cuando el Espíritu Santo me está hablando. Dios no es un Dios de confusión. El creyente debe orar pidiéndole a Dios el conocer su voluntad en vez de depender de su propia interpretación de los eventos que nosotros estamos viviendo. Tenemos que aprender. El Espíritu me dijo. ¿Qué es lo que el Espíritu me dijo?
Muchas veces, sí, he escuchado a muchas personas que decimos, el Espíritu me dijo. ¿De verdad el Espíritu Santo de Dios me dijo que dijera eso? Muchas veces confundimos unas cosas con otras. Pero tenemos que ser cuidadosos con no interpretar todo como la guía del Espíritu Santo. Seamos prudentes a la hora de utilizar la expresión. El Espíritu me dijo. Y no desmayar, sino esperar la confirmación o la guía del Espíritu. No nos podemos dejar confundir cuando Dios nos está guiando a hacer algo. Y en esa guianza del Espíritu Santo tenemos que tener claro que eso es voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé que es voluntad de Dios? Porque la Biblia apoya eso, lo que yo voy a hacer. Si lo que yo voy a hacer, la Biblia lo contradice, entonces eso no es voluntad de Dios. Bueno, tú me dirías, pero en la Biblia hay muchas cosas que Dios dijo que no se hiciera y luego se hizo para algo. Sí, Dios es un Dios soberano, pero en todas esas ocasiones que han sucedido, hubo una manifestación ¿de qué? De Dios, de un ángel o de un profeta. Que Dios estuvo hablando a través de un profeta o a través de un ángel. Bueno, ¿en qué ocasión nosotros podemos encontrar? En el caso de Sansón, por ejemplo. Dios permitió, dice que Dios permitió que Sansón se casara con una filistea, ¿para qué? Para destruir a los filisteos, para vengarse a los filisteos. Pero estaba prohibido que un judío se casara con una mujer que no fuera judía. Sí, pero escucha, Dios lo permitió. Porque Dios eligió a Sansón con ese propósito. Hubo una manifestación de un ángel del Señor. Se le apareció al padre y le dijo lo que ese hijo iba a hacer. Entonces Dios siempre es un Dios de orden. Dios no confunde absolutamente a nadie. Si nosotros nos dejamos confundir, es porque nosotros queremos. Recordemos, siempre Dios habla primero a través de su palabra. Muchas veces orando por un tema y usted recibe paz y certeza de parte de Dios. Dios nos dirige cuando sentimos la necesidad de orar, llamar o visitar a cierta persona. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un sentir de llamar a una persona? Y a veces se nos olvida, a veces lo dejamos para después y cuando nos enteramos esa persona estaba enferma, se murió o le pasó algo, estaba pasando por un momento difícil, pero que yo tenía días intentando llamarlo y sentía llamarlo y no lo llamé. Cuando tú sientes algo así, hazlo, no espere, hazlo. Y Dios te pone a ti un sentir de hacer algo, de hablarle a una persona del Evangelio, hazlo. De lo contrario, otro se lo vas a ganar porque Dios le está haciendo un llamado a esa persona. Y si tú no obedeces, Dios no va a detener su obra. Dios va a elegir a otra persona, va a bendecir a otro. Otro se lleva la bendición. ¿Cuántas veces nosotros decimos, mira, ese proyecto lo tenía yo para hacerlo y lo dejé ahí por ciertas circunstancias? Mira, lo está haciendo otra iglesia. Sí, a nosotros nos ha pasado. A nosotros nos ha pasado. Hemos ido al ayuntamiento por hacer algo y luego en un par de meses más hemos visto otras iglesias que lo están haciendo el mismo proyecto que nosotros teníamos por hacer. ¿Cierto? ¿Es así? Yo creo que nos hace falta, hermanos, tener más
sensibilidad del Espíritu Santo de Dios e insistir muchas veces más, perseverar más para obtener esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tengo una pregunta, hablo demasiado y no he preguntado. Una pregunta aquí. ¿Cómo ellos concluyen que fue el Espíritu Santo y no Satanás que le impidió estas 2 veces? ¿Cómo ellos concluyen? ¿Qué conclusión usted piensa que ellos sacaron? Bueno, les dejo aquí. No sé si el micro va o no va. Sí, que va. Un poco que lo rompo. Sí, hubo la revelación de Pablo cuando vio al joven macedonio que le pedía ayuda. Fue una de las, creo que fue una de las conclusiones que vieron que el Espíritu Santo le estaba guiando hacia allí. Porque ya de las otras, pues, hay opiniones, pero ninguna no registra la Biblia que lo cual fue por una cosa ni por otra, sino que solamente dice el Espíritu Santo se lo prohibió. Entonces aquí ya vemos que en esa revelación un joven macedonio está pidiendo ayuda, y ahí pues es lo que ellos creo que le animó a que el Espíritu Santo era el que estaba guiándolo hacia allí, esa dirección. ¿Y más? ¿Más y más? ¿Están todos de acuerdo con las respuestas de Jacob? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Dámela, Janet. En la parte donde dice que Pablo tuvo una visión y vio el macedonio, o sea que ellos les confirmaron que dónde tenían que ir, y a través de la oración que ellos hicieron es donde concluyeron que tenían que ir a ese lugar con certeza, porque allí no necesitaban confianza, el Espíritu los guió hasta allí. Sí, en el 6 dice que les fue prohibido hablar la palabra. Y en el 7 tampoco se les permitió. Entonces, al principio, yo no me acuerdo en qué capítulo, decía que ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces, si ellos estaban llenos, era fácil interpretar que era el Espíritu Santo, que porque está lleno, entonces también es recibir guianza, digo yo. O sea, qué cosa que no nos dicen qué fue lo que ellos percibieron. Pero yo pienso que fue en la mente, en el corazón, en el espíritu humano, porque si ellos estaban llenos del Espíritu Santo, era fácil. O sea, yo no sé cómo expresarlo, pero si ellos estaban llenos, Sila era profeta. Vimos otro capítulo, o sea, por algún medio, antes de lo del macedonio, que antes eran los hermanos, porque yo pienso que el varón de Macedonia fue como la confirmación del sentir, pienso yo. Así es. Bueno, vemos que Pablo va con un buen equipo, un profeta, lleva a un médico, lleva a un joven misionero, y va Pablo como apóstol, ¿cierto? Un equipo completo. Y sabemos que, bueno, si lleva a un profeta, son personas de oración, personas que están llenas del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo de mucha manera podía hablar, podía guiar. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, Pablo dice que Satanás había impedido 2 veces su llegada a Tesalónica. Otra pregunta que tenemos aquí. En la Biblia, las veces que Satanás habla
¿Cómo lo hace? ¿Sabían que Satanás también habla? En la Biblia encontramos Satanás hablando. Primera vez que habló, ¿con quién fue? Una pista. Las veces que Satanás habla, ¿cómo lo hace? Habló con Eva ahí. Micro. ¿Cómo lo hace? No con quién habló, sino cómo lo hace. Lo hace con astucia. Con astucia. Lo hace con astucia. ¿Cómo lo hace? Satanás. Lo hace utilizando la palabra de Dios porque la conoce, Usando ¿no? la palabra de Dios. Intentando persuadir y engañar, utiliza la palabra porque es conocedor también de ella. Si la conoce, vale de nuevo. Vale. No viene de allí. ¿Qué más? ¿No? Con astucia. Utilizando la palabra Génesis. Dice generando dudas, dice Biblia. Generando dudas. Perfecto. Generando dudas de muchas maneras. Satanás ha hablado porque él es ¿qué? Padre de mentira. O sea, Satanás siempre que habla parece tener razón, parece decir la verdad, pero siempre habla ¿qué? Mentira, habla de lo suyo. Génesis capítulo 3, versículo 1. Para poner duda sobre lo que Dios ha dicho. Sembró la duda en el corazón de Eva sobre lo que Dios ha dicho. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 9, para acusar a los que aman a Dios. Escucha, para acusar lo que aman a Dios. Tercera vez, Mateo capítulo 4, verso 3, para intentar frustrar los planes de salvación del mundo. Las veces que él habla es ¿para qué? Para confundir. Eso es lo que hace. Confundir, engañar. Dos cosas. El Espíritu prohíbe, no permite. Permite. El Espíritu prohíbe, no permite. Y el Espíritu, ¿qué hace? También permite. No te permite hacer algo y sí permite, ¿cierto? Bueno, Satanás lo que hace es estorbar. Bueno, vamos a ver. El Espíritu Santo no solo está para guiarnos, sino para que los planes del Padre se cumplan en su tiempo y voluntad. Satanás obstaculiza el Evangelio en el mundo creando obstáculos, señalándolos las debilidades y los pecados del creyente. Satanás siempre lo que hace es acusar. ¿Han visto el Espíritu Santo? No te deja por una razón. El Espíritu Santo te deja porque te conviene y porque tú vas a hacer la voluntad de Dios. Aún en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te prohíbe hacer algo. Y eso tenemos que tener el oído perfilado para saber que el Espíritu Santo me lo está prohibiendo y que yo no lo debo de hacer. Nosotros somos cabezotas y forzamos hasta que nos sale mal y tenemos que dejarlo. Pero cuando el Espíritu Santo te lo permite, todas las cosas te salen bien. Tú vas avanzando, el Espíritu Santo te está acompañando y todo te ayuda ¿a qué? Te ayuda a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sea bien, sea bueno o sea malo, te va a ayudar a bien cuando el Espíritu Santo obra. En los versos 8, 9 y 10
Pablo se le da una dirección definitiva. Y él y sus acompañantes obedientemente viajaron a Macedonia. El Espíritu Santo nos guía a la voluntad de Dios. El Espíritu se encargará de mostrarnos qué quiere Dios y qué no quiere para ello. Necesitamos discernimiento espiritual y sensibilidad o obediencia al Espíritu Santo. Estas cosas son las que cada cristiano, cada creyente debe de practicar, debe de hacer. Ser sensible al Espíritu Santo de Dios. El uso del pronombre procuramos indica que Lucas es el escritor del libro de los Hechos, ¿verdad? Dice, procuramos, indica que Lucas, escritor, se unió a Pablo, Silas y Timoteo en su viaje, es decir, fue un testigo ocular de este viaje. El escritor está hablando en qué persona aquí. Segunda persona del plural. Nosotros, dice, nosotros procuramos, ¿cierto? Procuramos. O sea, se incluye aquí, no está diciendo ellos procuraron, o Pablo y Silas. Siempre que está hablando de ellos, él menciona los nombres. Pero aquí él no está mencionando nombres, sino él se está incluyendo. Procuramos, ¿verdad? Bueno, Pablo y sus acompañantes nos dejan un ejemplo del tipo de pasión y compromiso con la voluntad de Dios que todos los discípulos deben tener. Ahora van a ganar el continente europeo. Hay que ser tan sensible, tan obediente y ser tan lleno del Espíritu Santo de Dios para atravesar el mar siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Escucha bien, solamente porque en un sueño, en una visión, vieron a ese joven macedonio que le estaba diciendo, pasa acá, date prisa, ayúdanos. Qué fuerte, hermano. Es que en Asia, esta mañana cuando hablábamos, son más cerrados los chinos, los turcos. Imagínate que fueran los turcos que fueran a descubrir América. Tenía que ser Europa. O sea, ¿cómo Dios sabe todo? ¿Cómo? O sea, nosotros en casa, no sé si es así, pero Dios usa a Europa. Años después, el Imperio Bizantino, que es Europa, crece de tal manera que es el que sale a descubrir por los reyes, ¿cómo se llaman los reyes? Los reyes católicos, América y todo eso. O sea, qué precioso. ¡Ay, qué precioso! Nuestro Señor, que todos lo conocen. Y ojalá que pudiéramos esta noche meditar en que Él conoce. O sea, a lo mejor vaya a faena. No, para aquí. No, a Troa. No. Y era cogiendo barcos, que yo me hubiera mareado, pero mucho. Sin embargo, el propósito era alcanzar Europa, y Europa años es la sede, y aún. O sea, Dios todo lo conoce, y cada vez que daba un paso con el Espíritu Santo, me veía a mí, te veía a ti. Amén. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿cierto? Y yo sé que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, fuimos sensibles al llamado del Espíritu Santo. Esa sensibilidad no se nos puede perder, hermanos. Yo sé que cuando nosotros aprendemos un oficio no se nos olvida, ¿verdad que no? ¿Por qué no se nos olvida? Porque lo estamos practicando, siempre lo estamos practicando. Y
nosotros tenemos que practicar esa sensibilidad, ¿verdad? Ser sensible al Espíritu Santo de Dios, escudriñando su palabra y obedeciéndola. Es nuestra guía, hermanos. La palabra de Dios es nuestra guía. Y el Espíritu Santo de Dios siempre está conectando con nosotros. Y nosotros desconectamos con Él. ¿Sabe cuándo nosotros desconectamos con Él? Cuando nosotros nos alejamos de Dios y nos acercamos más a las cosas del mundo. Dios está con nosotros, dirigiéndonos, guiándonos para traernos más a Él y ayudarte a cumplir su voluntad en nuestra vida. Él quiere hacerlo, pero nosotros somos reacios, nos alejamos del Espíritu Santo. La enseñanza que nosotros aprendemos sobre Dios en estos versos que hemos leído es que Dios usa eventos habituales y cotidianos para empujarnos y guiarnos en el camino de su voluntad. ¿Qué aprendemos de estos hombres de Dios? ¿Qué aprendemos? Aprendemos que Dios nos guía, que Dios nos atrae hacia Él, y Dios utiliza todos los medios necesarios para atraernos hacia Él. Pero de estos hombres, de estos 4 hombres, ¿qué nosotros aprendemos? Bueno, aprendemos que son guiados por el Espíritu de Dios, que tienen discernimiento del Espíritu Santo, tienen unidad entre ellos. Y muchas veces esto a nosotros nos falta. Nos falta ser guiados, dejarnos guiar. Nos hace falta tener discernimiento del Espíritu Santo y nos hace falta unidad. Ellos lo tenían. Y nosotros debemos de procurar por todos los medios necesarios. Como dice la Escritura, en cuanto dependa de vosotros, estén en ¿qué? En paz con los demás. Romanos 12, 18. En cuanto dependa de nosotros. Romanos 12, 18. versículo 18. Sí, tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. El proceso de buscar la voluntad de Dios incluye, escucha bien, ¿qué incluye? Este proceso para buscar la voluntad de Dios. Oración, paciencia, permanecer, quiere decir no tirar la toalla. Discernir lo que el Espíritu dice. Sumisión a lo que dice. Compromiso con el avance del Evangelio. Todas estas cosas nosotros necesitamos tenerla, ser perseverante en ella para nosotros poder obtener lo que es éxito en el Evangelio, éxito espiritual. No te estoy hablando de éxito materiales. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es ¿de dónde? De los cielos. Mientras que nosotros estamos aquí en esta tierra, nos tenemos que preocupar el día a día por encontrar de qué comer. Pero nuestro tesoro, nuestra búsqueda, nuestro anhelo, nuestros esfuerzos tienen que estar enfocados ¿a dónde? Hacia arriba. Arriba, a donde tú vas a pasar la eternidad. Hacia allí tienen que estar enfocados nuestros esfuerzos cada día. Esforzarnos por obedecer a nuestro Dios, a lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado una responsabilidad de anunciar las buenas nuevas de salvación a las personas necesitadas. Ese es nuestro anhelo, ese tiene que ser, ¿verdad?, nuestros esfuerzos.
en Él, confiar en Él. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ojalá que en esta noche este estudio nos ayude a perseverar más, a arraigarnos más y anhelar, escudriñar más las Escrituras, porque ellas nos van a ayudar a crecer en el conocimiento, sabiduría y a llenarnos más del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.